Hola, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro último conversatorio del encuentro sobre diversidades y disidencias sexuales, reivindicación y acompañamiento en tiempos de pandemia. Este conversatorio es sobre obra y procesos artísticos desde la disidencia. Tenemos a dos artistas extraordinarios que nos acompañan el día de hoy, a quien me gustaría presentarles para posteriormente darles la palabra y poder continuar con este conversatorio. Me gustaría presentarles inicialmente a Santo Miguelito. Él nació en la ciudad de San Pedro Cholula, en Puebla. Es licenciado en Artes Plásticas por la Universidad de las Américas Puebla 2010. Su investigación artística parte de analizar la construcción de la identidad de un individuo, construcción que implica los ámbitos privados y público, el contexto familiar, social y cultural, así como la herencia de saberes y prácticas que son la base de la construcción estética de su personalidad e imaginario. Santo Miguelito Pérez es un alter ego creado por el artista, el cual le ha servido como objeto de estudio a través del autorretrato, y ser su propio modelo le da la oportunidad de reflexionar sobre el tema del cuerpo gordo, cómo se deconstruyen sus identidades e imaginarios. Sus entornos, ambientes y lugares son parte de esta investigación. Bordado, fotografía, cerámica, video y performance son los soportes con los que durante 13 años ha generado su producción, participando en diversas exposiciones colectivas e individuales, nacionales e internacionales. En su trayectoria ha obtenido diversos premios y reconocimientos, como beneficiario del PECDA 2017 y 2019, la mención honorífica en la Bienal Puebla de Los Ángeles 2009, primer lugar en los 40 principales en 2011. Además, ha participado en residencias artísticas como Fundación Armando Álvarez Penteado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, 2017, así como en Materia Gris en La Paz, Bolivia, 2017 también, y Bordando Identidades en la Dirección de Innovación y Creatividad Cultural de la UAC en Querétaro en el 2018. Uh, Miguelito, muchas gracias y gracias por estar aquí con nosotros. Nada, muchas gracias a ti, Fausto. Muchas gracias también a la Dirección de Innovación y Creatividad de la Universidad Autónoma de Querétaro por esta oportunidad. Y pues quiero iniciar presentándome como yo soy Santo Miguelito Pérez. Mi envoltura es Miguel Pérez, quien ha creado toda una historia y una narrativa en torno a mí, a partir de sus saberes ancestrales, de su herencia familiar y sobre todo de sus vivencias. Es importante para mí mencionar que yo no me he formado solo. Santo Miguelito ha crecido de la mano de muchas personas que están siempre con él. Eh, por ejemplo, está Patricia Villegas, que es una excelente fotógrafa que ha trabajado conmigo. Está Colectivo Oso, que también ha trabajado en cuestión de imagen. Está osa.mx de la artista Elizabeth Flores. Está la artista Aide Bañuelos. Y que bueno, todos y muchas otras personas, pero no puedo mencionar a todas, quienes han sido parte esencial de lo que es Santo Miguelito, ¿no? La UAC, mi propia alma mater, la Universidad de las Américas, son quienes han formado todo este carácter, el carácter de todo de este personaje. Y pues muchas gracias, Fausto. Muchas gracias a ti, Miguelito. Queremos también presentar al artista Demian Chávez, quien nos acompaña con nosotros, artista, fotoperiodista. eh, Me gustaría hacer la presentación. Él nació en 1975, fotoperiodista y artista visual. Estudió dos licenciaturas, artes visuales con especialidad en artes plásticas en la Universidad Autónoma de Querétaro, y docencia del arte en la Facultad de Bellas Artes, también de nuestra universidad. Su trabajo fotoperiodístico se ha distribuido en agencias como Reuters, AP, AFP, Latin Photo, Cuarto Obscuro y Proceso Foto. Actualmente es colaborador para los medios de comunicación La Jornada,
Proceso y El Universal. Además, editor en Optur Press y Optur Magazine. Su obra de autor y documental se ha exhibido en Cuba, España, Chile, México, Francia y República Dominicana. A la fecha es coautor de 3 libros y autor del libro 958, La Última Danza. Cuenta con experiencia docente en las materias de narrativas visuales, comunicación visual, fotografía y fotoperiodismo desde 2003. Ha sido profesor de fotografía en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Facultad de Bellas Artes de la UAC, en la Universidad UNIVA, en la Universidad Univer. Además, ha impartido talleres del patronato de las fiestas de Querétaro y talleres independientes. Su trabajo le ha valido, entre otros reconocimientos, el Premio Estatal de Arte 2002, el Premio Estatal de Periodismo 2005, la Medalla al Mérito Periodístico Ezequiel Martínez, otorgada en sesión solemne por el Congreso del Estado, y el tercer lugar del Premio Alejandrina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Pues bueno, con esto damos por presentado a los 2 invitados. Demian, muchas gracias también por acompañarnos. Y bueno, me gustaría, Santo Miguelito, poderte dar la palabra para que nos puedas introducir un poco a tu proceso y tu obra. Ok. Eh, pues muchas gracias a todos nuevamente. Dentro de mi producción está la parte técnica, que en este caso es a partir del bordado, la cerámica, calavera y el arte acción, ¿no? Me interesa desarrollar esta parte, sobre todo la parte del arte acción, porque pues finalmente mi materia prima es mi propio cuerpo y es el que me ha dado y ayudado para desarrollar todo mi proceso. Eh, Inicio con hablando en esta charla de mi contexto histórico. Ahora voy a poner las imágenes. Eh, bueno, a ver, pausa, corte. ¿Tengo que poner las imágenes otra vez? Bueno, creo que sí, ¿verdad? Perdón, bueno. Ah, ok, va. Bueno, comenzamos con... Ay, ahorita que se acomode esto. A ver... Ay, Dios. Ay, perdón, ahí voy. Es que... Ay, ahora a mí me falló. A ver, no sé si si se ve. Ya, Ok, bueno. ya se ve, se está cargando. Ok, bueno, iniciamos con Le Señori Ihuit, quien es un personaje que representa a la parte histórica familiar de la línea de Santo Miguelito. He trabajado mucho con la cuestión del cuerpo también cholulteca, en este caso a partir del apellido familiar, que es Ihuit, el cual deriva de la palabra náhuatl yahuit, el cual significa pluma ligera. Y bueno, es parte importante hablar de mi contexto histórico porque de él surgen muchas de las narrativas con las cuales yo he trabajado. Desde la cuestión chamánica, la cuestión, por ejemplo, laboral, una línea sanguínea que tengo y que comparto con mis hermanas, es ser herederos de una tradición de familia ganadera, la cual se ha dedicado toda su vida al proceso de la carne, desde la crianza hasta el último proceso, y el cual ha sido también fundamental en mi vida por una experiencia que tuve, por ejemplo, en este caso con este proyecto, el cual titulé Sangre de Toro y Piel de Vaca, que tiene que ver con un recuerdo de mi infancia. En unas vacaciones fui al pueblo de mi familia y curiosamente estaban pues, sacrificando a la res. De ahí surge bueno, de ahí más bien descubro que cuando tú le tienes lástima a los animales que son sacrificados, les cuesta mucho trabajo irse. Y pues sí, mi sorpresa fue que pues mi tío no, bueno, yo estaba viendo desde una ventana escondido y pues, efectivamente el animal, la vaca no se iba. Entonces cuando pues mi tío se da cuenta,
pues me pasan unas situaciones bastante fuertes, pues finalmente, pues mi familia también tiene muy marcado esta cosa del machito, ¿no? Del pensamiento del macho. Y pues en mi caso siempre he sido yo el rarito o el diferente de la familia. Creo que para mí, al inicio sí era una carga, hoy en día ya es más una bendición. Y bueno, precisamente parto de esta historia, ¿no? Que es de la cual inicia también mi parte ritualística, ¿no? En cuanto a manejo de las energías, en cuanto al manejo de lo que se está trabajando en el escenario para transmitir al público. Otro de los temas principales ha sido el cuerpo gordo. En este caso, pues de toda mi vida yo he sido obeso, en este caso, por una desestabilidad tiroidea. Entonces, bueno, ha sido la materia prima fundamental en cuanto a análisis, ¿no? Pues finalmente es como de donde surgen también muchos de los temas con los cuales voy a trabajar. La cuestión de la palabra, todo el vocabulario que se genera en torno al cuerpo gordo, todos estos adjetivos que calificativos que se le dan, digamos que yo me los apropio, me los, me los tomo ya como de, ok, yo voy a hacer el puerco, bueno, tengo unos ejercicios donde me pongo una máscara y me pongo la máscara de los animales con los cuales me compararon. Entonces, digamos que también ahí sale una línea en cuanto a lo chamánico, ¿no? Si nos vamos a la historia de nuestras tradiciones, pues está es capaz de en animales o de tomar esta esencia del animal para su propio beneficio. Entonces de aquí surge esta idea de ponerme la máscara del otro, bueno, en este caso del animal. Y bueno, también en el caso del otro, pues parto de todas estas situaciones en torno a nuestras corporalidades. Eh, Aquí, por ejemplo, es un homenaje que hago al trabajo, a una parte del trabajo de mi papá, que es en realidad reciente. Mi papá durante 30 años ha sido comandante de la judicial, pues se imaginarán el carácter que puede llegar a generar. Y otra línea que tiene es la línea del campo. Se está empezando ya a meter de lleno en cuestiones del campo. Y esta fue una fotografía del año pasado, del 2019, donde ya recibe su primer cosecha, ¿no? Entonces, curiosamente, se liga con una de las líneas temáticas que también he venido trabajando, que es el cuerpo fémino, ¿no? Siempre he dicho que nosotros como seres tenemos esos dos lados, esos dos polos, el lado femenino como el lado masculino, porque pues de ahí venimos, de ahí nos formamos. Y creo que más el lado femenino, porque pues imagínense, 9 meses y que no eh, hayamos absorbido esas energías, pues es muy raro, ¿no? Desafortunadamente, como les digo, el sistema en el cual estamos, pues no permite que puedan confabular esas dos energías. Entonces es parte también como esencial de lo que yo he venido trabajando. Uno de los ejercicios también con los cuales eh, inicié el año pasado fue la quema del panzón, el cuerpo gordo como objeto de deseo, que aquí ya intento empezar a trabajar con otros productores, en este caso en el pueblo de San Cristóbal Tepontla, una junta auxiliar de San Pedro Cholula, donde la mayoría del pueblo o son músicos o son coheteros. Entonces, eh, hubo la situación de que habían prohibido aquí los cohetes, obviamente ellos entraron en crisis, las ventas empezaron a bajar, muchos de los talleres tuvieron que cerrar, y bueno, pues fue una forma también como de integrarlos a la producción, también incluso de apoyarlos, porque aquí cada uno de los competidores recibió un pago, pues simbólico, pero pues finalmente no traté de que no pusieran nada ellos de su bolsa. Y ya se llevó a cabo la presentación, hubo una premiación,
y pues ya hubo ahí una fiesta, todo un show, y pues pudimos terminar el proyecto. Después, al siguiente año, vuelvo a solicitar la beca y en este caso la solicito con el proyecto Carnem Levare, el cual consistió en trabajar en una escuela federal, aquí muy cerca de mi localidad, y era tratar de que los niños, a partir de la música y de la danza, lograran expresar eh, pues todo lo que estaban viviendo en ese momento, ¿no? Incomodidades, gustos, eh, miedos y todo a partir de el propio cuerpo, ¿no? Empezamos con ejercicios de danza hawaiana, ahí les fue metiendo otro tipo de música y la idea era esto, que los niños y las niñas tuvieran este poder desarrollarse libremente y poder expresarse a través del cuerpo. Al final lo presentamos, hicimos una presentación en una explanada de aquí cerca de Cholula, donde pues los niños pudieron ya con público pues presentar como su propio show. Ellos fueron libres de diseñar su vestuario, ellos fueron libres también de diseñar su coreografía a partir pues de toda la información que yo les fui dando. Y la única regla era que ellos tenían que ser libres, que ellos tenían ahí, era su momento. Cuando pasaba su canción eran libres, así, completamente de hacer lo que quisieran, obviamente con ciertas limitantes, no molestando al otro. Y bueno, el día de mañana, aprovecho aquí para dar un comercial, el día de mañana presento mi proyectito titula Amiguis de Santo Miguel, de Santo Miguelito Pérez, el cual consiste en un homenaje a todas estas personalidades que me han formado en cuestiones, por ejemplo, en cuestiones teóricas. Mi formación fue gracias a Laurence Le Bourlec, historiadora y filósofa del arte, al doctor Alberto López Cuenca, que también fue una parte importante teóricamente hablando, al maestro Joaquín Conde, quien él fue quien me formó técnicamente en la universidad y pues me dio muchísimas de las herramientas con las cuales he trabajado. Eh, es un homenaje a, como les decía, también a todos los fotógrafos, fotógrafas que han colaborado conmigo, a mis amigas, a mis amigos, a todas estas personas que siempre han crecido conmigo, ¿no? Lo mencionaba con el colectivo Oso, con la artista Elizabeth Flores y su proyecto osa.mx, con Aide, o sea, es un homenaje precisamente a todos los que han formado esencialmente a Santo Miguelito, ¿no? A mis antepasadas, a mis abuelas, porque pues de ellas heredé toda esta tradición bordadora y gastronómica, ¿no? A mis tíos que también, pues ellos también han sido cocineros y han tenido también trabajos bastante importantes con los cuales yo pues me desarrollé y conviví y crecí. Entonces, pues finalmente es con este proyectito con el que cierro pues ya todo un proceso de trabajo de 14 años en torno al cuerpo gordo, el cuerpo fémino, el cuerpo, eh, pues el cuerpo diferente, ¿no? El cuerpo distinto que se sale sobre todo del contexto. Y pues bueno, no, para no aburrirlos más, les cedo la palabra a mi querido Demian. Este, pues ahí espero sus preguntas y sus dudas. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Miguelito, y pues entonces le dejamos la palabra a Demian. Y al final, como ya les habíamos comentado, nos vamos con preguntas y respuestas que tomaremos desde el chat. Así que bueno, gracias. Listo, Demian. Híjole, pues después de la arrastrada que nos acaba de poner Santo Miguelito, pues ya uno no puede decir mucho, ¿eh? Has dejado poco. Bueno, pues, ¿qué les cuento? Yo soy
artista visual, me desarrollé como fotógrafo de prensa durante alguna inicio de temporada y aunque pues, mi fuerte era la fotografía de arte, creí en ese momento y después se fue convirtiendo más bien en en un trabajo que tiene que ver más con el cuerpo, con la sociedad, con la persona, con los movimientos sociales y por supuesto con un respeto con la historia. Y entonces cuando uno entiende como fotoperiodista eh, que tiene un compromiso con la historia, entonces empieza a caerle el 20 de que lo tiene que hacer en serio. Eh, y bueno, pues mi trabajo empezó haciendo trabajos pues colaborativos a propósito de lo que mencionaba también Santo Miguelito. Mis trabajos eran para el departamento de prensa hace muchos, muchos años y de ahí me mudé a un semanario. Pero mi primer contacto, digamos, como con estos movimientos sociales fue justamente todo lo que se gestaba dentro de la universidad y muchas veces teníamos que reportearlo. Entonces, bueno, pues era un lujo poder estar en la primera línea desde el lado institucional. Después, por supuesto, ya como fotógrafo independiente, pues te vas enamorando de tu trabajo, de los movimientos sociales, de cómo se va gestando, cómo va cambiando la sociedad. Y bueno, pues les voy mostrando algo del trabajo y lo voy comentando si les parece bien. Mm, mm, ustedes me dicen si se ve bien, si es que se ve algo. Mm, ahí alcanzamos a ver todo. ¿Se ve? Sí, ya se ve la pantalla. Perfecto. Pues uno de los movimientos sociales que me tocó cubrir, digamos, como con agenda bastante complicada, han sido los movimientos que han generado las compañeras feministas en la lucha por los derechos de las mujeres. Y estas fotos son de una temporada que azoraron a los diputados por este cambio de ley, esta criminalización hacia el aborto, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí generamos una muy buena relación con las compañeras y esto, bueno, nos posibilitó, o bueno, me ha posibilitado también hacer diferentes coberturas que ya tienen que ver como con lo más íntimo a veces, ¿no? Este material, por ejemplo, pues tiene ya muchos años y es una de mis coberturas favoritas porque fue toda una semana de estar ahí con ellas y toda la invasión que hicieron al Congreso del Estado. Esta fue contraportada del periódico La Jornada y por supuesto la compañera Gisela hacía un reclamo muy oportuno a los diputados del PAN que pues, al decirles este cuerpo es mío y yo decido, ¿no? Este es un evento único que no se ha vuelto a dar ni en la historia de Querétaro y no sé si en en otros congresos. Y bueno, pues el hecho de cubrir o hacer coberturas que tienen que ver con los movimientos sociales no pueden quedar de lado. Por supuesto, los movimientos que tienen que ver con la discriminación, con los movimientos LGBTI+, con, con los festivales de diversidades. Y bueno, esta foto corresponde a mi primera incursión en un parade de la Ciudad de México en mayo, recuerdo. Y estábamos allá para el cumpleaños de un tío y el tío nos llevó a este festival que hubo en la explanada de ahí del Zócalo Capitalino y fue una cosa maravillosa porque fue, digamos, como mi primera cobertura que tuve con la comunidad LGBTI+. Y estamos hablando de hace una pila de años quiere decir como 17 años, 18 años, ¿eh?
Todavía, todas estas fotos son tomadas en rollo, en película. Y bueno, pues por supuesto, ya en Querétaro me ha tocado ser testigo y acompañar las coberturas de los festivales, de las disidencias, de las diversidades que se han gestado en el Estado. Y por supuesto, al formar parte, digamos, como ya no del cruz, sino más bien como estar presente tanto tiempo, pues te posibilita acercamientos diferentes, ¿no? Te vas mimetizando y esa es una de las fantásticas cosas que me puede fascinar de mi trabajo, que te mimetizas y te vuelves parte de un evento sin que te eches a notar tanto, ¿no? El hecho de hacer coberturas como por ejemplo la señorita gay, festivales, ha sido una cosa que yo he disfrutado muchísimo y que es parte de la documentación de la sociedad queretana. Podemos decir que la sociedad queretana es ultra conservadora y yo creo que no, más bien hay varias o muchas sociedades queretanas. Por supuesto no puede faltar magnífico Eric de Luna, que es un buen amigo además, y sus personajes, ¿no? La cobertura de teatro, teatro disidente, teatro que es combativo también para proponer desde el teatro, la obra, las puestas en escena, temas que son candentes, que pueden ser como piezas, digamos, jocosas, ¿no? En la elaboración, pero que en realidad traen un intertexto bastante interesante. Un buen amigo mío que además de organizador, es un empresario que aparece aquí en la imagen, Aníbal. Y bueno, esta foto de aquí corresponde a una entrevista que hace la compañera Mariana Chávez para el periódico La Jornada, en donde a la pareja que aparece en la imagen, el ISSSTE, no recuerdo si el ISSSTE o el IMSS no les reconoce su, digamos, no el matrimonio, sino más bien su unión, ¿no? Entonces, para efectos legales no se los reconoce y posteriormente, por supuesto, vendrán toda la cauda de juicios que se van a meter para tratar de que esta legalidad alcance también a las parejas del mismo sexo. Por supuesto, hacer coberturas de estos festivales. Ya se nos trabó. Se trabó, ¿verdad? Un poquito. A ver si regresa. Sí. Regresa. No vayas a la luz. Aléjate de la luz. Bueno, igual, si la gente que nos está observando tiene preguntas en relación a lo que hasta ahora nos ha comentado Santo Miguelito y también Demian, las pueden ir escribiendo en el chat para poderles ir en algún momento darles también respuesta. Así que bueno, creo que ya regresó nuevamente. Anda ahí. No, ¿verdad? Parece que no. No. Pues sí, no sé, la gente, si tenga alguna pregunta o hago mi comercial. Igual recién estás en un proyecto, ¿no? Estás haciendo también una serie de videos y demás.
Sí, de hecho es lo que la imagen que pasé al final. Mañana transmito vía YouTube y Facebook. Ya está, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Ah, ya llegó. Igual ahorita nos cuentas sobre este proyecto nuevo que estás haciendo. Va, va, va. Dale, Demian. ¿Nos escuchas, Demian? Te escucho perfecto. ¿Ahí me escuchan? Sí, Ya. listo. Perfectísimo. Bueno, les comentaba, perdonen, soy una vergüenza en esta cosa, porque bueno, tuve un pequeño problemita aquí con la batería de la laptop y se fue la batería de la laptop. Pero sí, ya son cosas de la edad, bueno, de mi laptop, pues. Eh, bueno, trataré de mientras, tratar de reconectar aquí. Pero bueno, pues a partir de estas coberturas que les comentaba de las diversidades, me he posibilitado también generar otras historias que tienen que ver con el cuerpo. Y el cuerpo es un trabajo o es el perfecto pretexto para fotografiar en mi trabajo, digamos, no periodístico, ¿no? En la propuesta visual. Y bueno, pues eso sin olvidar, por supuesto, todavía el compromiso social que la fotografía debe de tener al paso del tiempo. Muchas veces los autores se olvidan, es decir, nadie sabe quién hizo la foto, nadie sabe quién escribió tal artículo o la referencia en algún momento de algún libro, pero lo que sí queda en la memoria colectiva es la imagen. Y a lo mejor no nos vamos a acordar, por ejemplo, de las fotos de la revolución o de los movimientos sociales de Querétaro o de la compañera Gisela en el Congreso o de los gritos de tengan huevos, ¿no? Diputados, de las compañeras activistas o de nos están matando, de las compañeras feministas en la actualidad. Pero lo que sí, a lo mejor no se nos va a olvidar jamás, van a ser las imágenes que se nos han quedado en el imaginario. Y eso es fundamental. Ese es el gran compromiso que tenemos como fotoperiodistas y como artistas visuales también. La pregunta original, primaria y el pretexto para reunirnos hoy es la disidencia. Y bueno, pues a mí me tocó ser parte de estos fotógrafos disidentes, esta generación de ruptura que hacíamos fotoperiodismo, y que empezamos a hacer fotoperiodismo desde los anclajes de nuestra nueva construcción visual. Esto tiene que ver con también la inclusión de la academia. Ya teníamos fotógrafos que nos habían, digamos, heredado visualidades bien interesantes, como los fotógrafos de la jornada de los años 80, ¿no? Recordemos a Pedro Valtierra, Marco Antonio Cruz, a Frida Hartz, estos fotógrafos que cambiaron la mirada del fotoperiodismo mexicano. Y por supuesto había una generación que éramos muy pocos en Querétaro, los podemos contar como con 5 o 6, porque además no había muchos periódicos. Habrá que pensar que en los años 90 del siglo pasado apenas había 3 periódicos, digamos como formales, y había muchos semanarios, había publicaciones mensuales y había publicaciones trimestrales, en fin, pero como periódicos pues había solamente 3, el diario, el Noticias y el AM. Y de ahí empezamos a derivar una generación de fotógrafos que empezamos a proponer nuevas narrativas, nuevas formas de encuadrar, nuevas formas de mirar, a la que la generación que nos antecedía, bueno, pues que había hecho su labor muy importante de documentar la historia de Querétaro, pero que en ese momento, bueno, pues ya estábamos nosotros ingresando. Y a la par de este momento, también ocurre que nace la fotografía digital. Entonces,
por eso les digo que soy de esta generación de ruptura, porque veníamos de la generación de los análogos, de rollos, y nosotros nos cae en las manos en la fotografía digital y a pelearnos con las computadoras, ¿no? Como mi caso ahorita. Y bueno, pues la posibilidad que te otorga el digital, crean nuevas formas narrativas, y bueno, pues nuevas formas de contar y además apresurarnos a contar las historias, porque el digital lo que hace es apresurar el envío de imágenes, la distribución de las historias, y eso creo que ha sido parte fundamental de cómo estamos haciendo ahora el trabajo periodístico en la actualidad, ¿no? Ahora hay más fotógrafos y casi me atrevo a decir que, bueno, más bien me atrevo a decir que hay más fotógrafas en medios de comunicación. Antes era el lugar como exclusivamente para los fotógrafos. Había solamente 3 o 4 reporteras gráficas que pues, hacían una propuesta visual bastante interesante. Una era Leti Cisneros del AM, ella empezó ahí, creo. Araceli, que estaban en Noticias, y párenle de contar, son de las que me acuerdo que empezaron en ese momento. Ahora, afortunadamente, hay una gran cantidad de reporteras gráficas. Está, por ejemplo, Miriam, ¿no? Que es la jefa de foto en el diario de Querétaro, ¿no? De la organización editorial mexicana. Es bien interesante cómo incluso estos paradigmas de pertenencia, de decir solamente los reporteros, porque somos los machos, somos los buenos que nos metemos a hacer nota roja, que no nos asustamos con los muertos, que no nos asustamos con los políticos gritones, pues se rompió. Es un paradigma que se rompió y ahora las reporteras gráficas son las que se juegan la vida en las coberturas, ¿no? Recuerdo, si mal no estoy, que la primera reportera gráfica de El Diario la propuso Lorena Alcalá, que entonces era jefa de información del Diario, y fue Nayeli Rosas, que por cierto debe de estar en Corregidora, creo que sigue trabajando por allá en alguna dependencia, pero ella fue de las primeras reporteras gráficas. Entonces, bueno, pues toda esta generación que me tocó a mí y a la generación posterior, fue bastante interesante ver cómo el cambio visual en los medios de comunicación se fue dando. Y bueno, pues el hecho de retratar a la sociedad, a los movimientos sociales, me llevó a considerar no a las personas como objetos de retrato, sino sujetos de retrato. Y por supuesto, con la formación visual que yo tenía o que he tenido, me ha llevado a experimentar visualidades con el cuerpo humano, ¿no? Independientemente dejando y guardando un gran respeto por la sexualidad de las personas que he retratado. Y bueno, pues creo que por ahí podríamos ir construyendo un diálogo con el público. No sé si quisieran que abramos un poquito ahí con el público preguntas y respuestas, en lo que yo trato de solucionar algo de aquí de la transmisión para mostrarles algo del material fotográfico posterior a las coberturas periodísticas que tiene que ver con una propuesta visual personal. Claro que sí, Demian. Les invitamos a que sus comentarios o sus preguntas nos los puedan pasar en el chat para poder comenzar este diálogo con los artistas invitados. A mí me gustaría preguntarles, escuchándolos a ambos, hablaban, por ejemplo, del tema de la responsabilidad social, el tema de Santo Miguelito lo comentaba en relación a
cómo el arte contemporáneo, lo que hacemos actualmente, debe de tener una relación con lo que pasa en el contexto, ¿no? Es decir, podemos seguir pintando perritos o florecitas o caballos, ¿no? Pero al final de cuentas necesitamos que haya una relación crítica, ¿no? Con lo que sucede. Lo decía Demian en cómo las imágenes construyen un imaginario colectivo que se queda mucho más tiempo, incluso permanece mucho más en lo social que el nombre de quien lo hizo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría preguntarles, vivimos en un momento en el que hay una saturación de imágenes, hay una hiperdocumentación. Eh, la función de la imagen sigue siendo la misma. ¿Cuál es el reto al que se enfrentan los artistas visuales, los fotoperiodistas, los periodistas en relación al registro ante esta saturación que tenemos actualmente, ya que cada uno de manera individual podemos hacer una documentación en cualquier momento, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes perciben esto? Ya, Adelante, bueno, para mí sí es, obviamente, es un reto, pues al trabajar desde la cuestión del autorretrato, ya ahí implica un montón de cosas visuales que eh, más bien me ayudan a pensar, ¿no? Cómo hacer que la imagen no se repita y que el mensaje sobre todo quede claro. Obviamente me gusta que dejar también abierta la carta a las interpretaciones. Creo que eso es lo que vuelve más interesante la producción cuando empiezo a recibir pues también como otro tipo de cosas que a mí ni siquiera incluso las me pasaron por aquí, ¿no? Pero que otras personas logran verlo a partir de estas imágenes que se generan. Eh, Otra cosa también que me ha ayudado es mi propia cara, bueno, mi propia cara, mi propio cuerpo. Eh, si bien trabajo y reproduzco otro tipo de cosas, pero sigue siendo la misma cara. Entonces siento que es menos la carga visual. También ahorita lo que estoy tratando de hacer es ya dejar de trabajar, por ejemplo, desde cuestiones de violencia, eh, que ya las imágenes sean pues un poco, un tanto más contemplativas, pero sin que pierdan su función, ¿no? Que es seguir enunciando cosas y pues rompiéndoles los progenitores a muchos, que es parte que a mí me interesa. Súper, muchas gracias. Demia, no sé si quieras comentarnos algo al respecto. sí, por supuesto, coincido con Santo Miguelito. Fíjense que la función de la imagen desde una perspectiva muy particular, que además es también una mirada universal, también tiene que ver con la formación de nosotros como artistas, de lo que proponemos hacia a nuestros espectadores. No necesariamente tiene que ser el artista bohemio que vive en la depresión y que propone y a ver si lo entienden, sino más bien eh, con base en las experiencias propias y la formación visual que uno tiene, uno genera nuevas miradas o nuevas formas de mirar y mirarse, en el caso de Santo Miguelito, que utiliza el santo retrato, iba a decir, el autorretrato. Sin embargo, también hay una función de la imagen en el caso de la comunicación que es bien interesante. El hecho de construir narrativas en donde el espectador se familiarice con lo que está observando y le guste o no, dependerá también de cómo
se ha formado visualmente esa persona que observa la imagen. Es decir, alguien que no apetece ver fotografía, pero que le apetece ver pintura, o que le apetece ver más escultura, o que le apetece ver más cine, su formación visual va a ser diferente, y los significados de la propuesta del artista le serán o más propios, o simplemente los va a dejar de lado, ¿no? Entonces yo creo que la función de la imagen, además de comunicar o de generar propaganda, o de generar publicidad, también tiene que ver cómo lo recibe el espectador. Algo que comentaban ambos y que bueno, que también lo mencionaba Demian, es esta relación entre el sujeto de retrato y no el objeto de retrato, ¿no? Y que creo que en el caso de Santo Miguelito, a través del performance también puede haber una relación, ¿no? Como desde la academia se ha hecho mucho en términos de investigación, desde las humanidades, incluso desde el arte, de la utilización del otro, ¿no? Del sujeto, de la otredad, como medios, como objetos de investigación, y al final se ha... Eh, se ha roto como esta relación mucho más directa que podemos tener con los otros en relación a una comunicación horizontal, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes lo han podido trabajar o lo han podido ejercer desde su propia práctica? ¿Cómo han roto esta relación entre artista, público, eh, no sé, no objeto, sino sujeto de retrato o de participación, a lo mejor dentro de un performance? Estoy pensando. No sé, a mí me pasa algo curioso. Porque yo me pienso como objeto. O sea, realmente inicio trabajando, me interesaba trabajar a partir, por ejemplo, de la cuestión escultórica, y aquí ya voy a responder una pregunta también del chat. El ver que mi cuerpo, al posar, por ejemplo, con tantito que me moviera, o sea, mis carnes ya cambiaban completamente toda la imagen. Entonces, ahí fue cuando yo decidí volverme como objeto de dos puntos, lo que fuera. En este caso, para poder representar lo que me interesa pues, en cuanto a imagen, bordado o lo que fuera de producción. Pero sí, primero digamos que me objetizo, no sé si exista la palabra, pero me vuelvo como esa cosa como objeto, porque también, digamos que me ayuda a resumir un montón de cosas que me facilitan ya tener un acercamiento con el otro, con la otra edad, ¿no? Pero sí, primero me gusta pensarme como objeto, porque siento que lo que resume más como la situación. No sé, no creo que no respondí, pero... Ahí. Demian. Pues desde mi quehacer fotográfico, volvería, haría esta vuelta de cola de perro, que en la que me vuelvo respetuoso del sujeto de retrato por mi condición de fotoreportero. Es decir, un fotoreportero que es agresivo, que levanta la cámara y te la pone en la cara, lo primero que hace la gente es empujarte y decirte por qué me tomas fotos, o por qué le tomas fotos a la persona que está enfrente, ¿no? Tiene que ser un poquito más cauto, porque no conocemos a la persona que está enfrente. Incluso aunque la conozcamos, por ejemplo, se me ocurre que una cobertura política, en la que el reportero gráfico va, levanta las fotos, y a veces hasta los mismos políticos que saben que estamos ahí, pues se enojan por lo que los retratamos. Y luego te reclaman y te dicen, es que usted me saca muy feo.
Pues no, señora, así está usted, ¿no? Pero la obra artística tiene que ver con, digamos, planteando que la fotografía periodística la movemos del periódico y la convertimos en objeto de arte, en objeto documental, en objeto de intervención. En esta nueva transformación de la imagen, podemos hablar de que el respeto que le tenemos a la pieza, a la persona, también se vuelca también un poco como el respeto al público, considerándolos como sujetos, ¿no? De retrato. Por eso es que luego nos encantan tanto ver las fotografías de Cartier-Bresson, por ejemplo, o que son cosas exquisitas de retratos de personas. Y porque lo hace con una calidad y una cualidad muy humana. Yo incluso me atrevo a plantear que Santo Miguelito también no lo ve desde, o sea, sí lo ve como objeto, pero planteado desde el sujeto de sí mismo. Es por eso que la obra de arte se convierte también en una pieza respetuosa de la propuesta y de la apuesta frente al público. Bueno, me gustaría preguntarles, ¿qué opinión les merece que grandes empresas de fabricación se tomen o se inspiren del arte indígena, ¿no? Lo hemos comentado con el tema de la apropiación cultural, así que me gustaría, Demian, si nos puedes comentar acerca de esto. Claro que sí, pues yo creo que la apropiación cultural tiene que ver con, por un lado, el desarrollo de las empresas como agandalle, literalmente, en el sentido estricto de que no respetan muchas veces lo que ocurre en las comunidades de artesanos. Las comunidades muchas veces tienen una marca, una firma que los distingue incluso hasta de una cuadra a otra. Hablaré el caso de Amialco, por ejemplo, en donde un bordado que pareciera muy sencillo, no se parece o se parece mucho al bordado que se hace en otra comunidad dentro del mismo municipio y que es su firma, es su distintivo. Pero quienes no estamos inmersos en la cultura propiamente de ese espacio, pues literalmente no lo confundimos, llegamos a confundirlo y esto nos habla de que las empresas lo saben, digamos, como bajar bien a su negocio, porque nos venden como si el arte fuera en su totalidad hecho como por una sola comunidad de creadores. Y México es tan diverso en tantas propuestas que tienen que ver con la propuesta local de creación que pues las empresas no lo alcanzan a distinguir y nos lo venden como si fueran hechos como por máquinas, cuando la manufactura de cada una de las piezas lleva el alma de los artistas. Entonces, bueno, yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo en las propuestas y en estas apropiaciones que hacen las grandes empresas, porque hacen un trabajo, perdón la expresión, pero vulgar del trabajo
que artesanalmente y tradicionalmente se ha venido gestando a través de los últimos, de los últimos 100 años. No sé cuánto más tenga la creación artística de las localidades, pero pensemos que industrialmente pues llevamos apenas unos 15 o 20 años tratando de reproducir y apropiarse de lo que no les pertenece, ¿no? Y lo peor del caso es que ni siquiera los recursos de estas copias, de estos agandalles, llega a las comunidades, porque se queda justo en esta presunta influencia de la que se, con la que se defienden. Pero esto además tiene que ver con unos vacíos legales sobre el derecho de autor que tiene cada una de las piezas. Es decir, la artesanía muchas veces no está considerada como obra de arte hasta que entran a concursos y entonces ganan, ¿no? Entonces, de repente, o llegan a museos. Pero estos vacíos conceptuales no están considerados en la Ley Federal de Derechos de Autor, no están considerados estos vacíos de creación como una pieza real de arte. Están consideradas como artesanías, ¿no? Como manufacturas hechas como con ligereza, no sé, así lo ven, y entonces aprovechan estos vacíos para agandallarse, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta falta de criterios en el área de lo legal, pues hace que unos pocos se beneficien con la creación de las mayorías. Sí, porque como una cosa es inspirarse, como bien lo dices, y otra cosa es plagiarse el trabajo, ¿no? O el imaginario de, 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 de nuestros pueblos y que no le den tan siquiera el crédito de dónde lo obtuvieron o de Claro, dónde claro, claro. agarran esa imagen. Entonces ahí es cuando ya entra el lucro y pues qué pocos progenitores tienen, porque no se trata de eso. Sí, Y que esto tiene que ver también con el tema de la apropiación cultural, ¿no? Que es algo que podemos ver de manera constante en nuestro país, como esta apropiación de los conocimientos ancestrales de las culturas originarias por grandes empresas o no tan grandes empresas. Lo podemos llegar a ver incluso con diseñadores, ya sea nacionales o internacionales, que toman toda esta serie de simbolismos, de íconos, de signos y demás y que se los apropian, ¿no? Y ahí también yo creo que nos replantea también esta, este pensamiento muy colonial que tenemos del reconocimiento, ¿no? Sobre nuestras propias culturas y como lo decía Demian, de repente le regateamos al artesano, a la artesana que hace sus propios productos, pero no lo hacemos en las tiendas o en estas grandes empresas que los producen de manera masiva, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, total. otra cosa es también que, por ejemplo, el artista provenga o tenga herencia, ese tipo de herencia cultural y la tome para su trabajo, a eh, apropiárselo nada más porque cumple con una moda o cumple con un patrón que a mí me va a beneficiar. Que ahí entra, por ejemplo, lo que discutí hace rato, ¿no? Los proyectos con carácter ecológico, o sea, hasta qué grado es en realidad una preocupación real por esa problemática o por quedar bien, nada más porque ahorita está de moda el tema, ¿no? Ahí creo que es una buena metáfora desde ese sentido, porque hasta qué grado también el artista se apropia, ¿no? De la cultura del otro para sobresalir a sí mismo o sobresalir su chamba. Hay una pregunta que se relaciona un poco con esto, que también pregunta, Santo Miguelito, me gustaría saber un poco cómo incorporas tú la parte de los ancestros
que están desde tu familia, un poco lo que contabas, ¿no? Al inicio de tu abuela y demás, o también desde las imágenes y encuentros con la cultura precolombina y mexicana, y cómo se conecta esto con la disidencia desde las dos partes, ¿no? Dice, Ya. y las prácticas indígenas. Ya. Por ejemplo, en el caso de las ritualidades, eh, cada vez que hago un performance, si bien está pensado para presentarlo en un público, también está pensado para que yo pueda generar un ejercicio catártico personal. Eh, en este caso, siempre que presento un performance, digamos que hay un porqué. Aunque el ritual puede ser el mismo, parecido, o puede tener esa misma línea de chamba visual. En el caso personal, en el caso de mi catarsis, siempre hay como una cosa, como un deseo, ¿no? En este caso me he estado enfocando mucho a esta cosa de la violencia femenina. Entonces todos mis rituales van encaminados hacia eso, ¿no? Uno de los principales deseos que tengo es, a ti machito pitorro pendejete, se te va a caer el pito, ¿no? Es decir, desde esta también de romperles como con esta cosa falocentrista que traen, ¿no? No sé si funciona, yo espero que sí, que por lo menos a la gente cercana mía sí les afecte, o sea, sí les llegue ese hechizo, porque, pues ya digo, finalmente es una forma también ya como de hacer un stop, ¿no? Ya decir un alto. Entonces, bueno, la segunda parte de la pregunta no la entendí muy bien y no la puedo leer. Dice, cómo también conectas las disidencias desde los dos Ya, y las prácticas indígenas. pues disidencia desde que vivo en casa de mis papás y mi papá sigue vivo y no cambie ciertas cositas de su chip. Creo que desde ahí ya hay una disidencia. Eh, Afortunadamente y desafortunadamente también hay mucha gente que piensa igual que él en algunas situaciones. Entonces, ahí ya, si le choca a él, pues obviamente le va a chocar al otro y qué bueno que le choque, ¿no? Eso me gusta. Y de la parte ancestral, en realidad, únicamente estoy partiendo del apellido, porque o sea, si bien ya son 6 generaciones como Cholulteca, no, ya es más una cuestión precolonizada que nada. O sea, herencia prehispánica ya no existe, ya es una interpretación completamente colonizada, ¿no? El propio discurso que se genera, por ejemplo, aquí en Cholula, ¿no? De la pirámide, de todo ese contexto histórico, es inventado, bueno, no es inventado, es interpretado, es un discurso que se está generando para cumplir con una función. Entonces, me interesa también inventarme narrativas para poder generar a lo mejor nuevas historias, ¿no? Por ejemplo, lo del apellido, lo que me estoy inventando es que ancestralmente nuestros antepasados tenían su nombre de pila, o sea, en este caso, no sé, 2 conejos, más la herencia familiar del lado paterno y el lado materno, ¿no? Por ejemplo, cazador, tejedor, ¿no? Obviamente con las palabras prehispánicas. Entonces, esto es un discurso que yo me estoy inventando, no existe dentro de la arqueología ni dentro de la antropología, pero sí existen otras culturas. Entonces, de ahí parto, por ejemplo, ¿no? Como, o sea, si existen otras culturas, ¿por qué no pudieron haber existido en la nuestra, ¿no? Entonces, digamos que ya, aquí sí es toda una masa de muchos ingredientes para generar, en este caso, este discurso con carácter indígena o precolombino. No sé si me expliqué.
Bueno, hay también preguntan si podremos ver algunas imágenes más de Demian, algunas imágenes que por ahí nos quedaron pendientes. Te agradecen, Miguelito, por la respuesta. Y José Carlos Lara les pregunta a ambos, ante la situación que estamos viviendo, esta pandemia, ¿plantean realizar un proyecto que plasme su experiencia? No. Vas, maestro. A ver, otra vez repíteme la pregunta. Ante la experiencia, ante lo que estamos viviendo ahora, que es esta situación de la pandemia, ambos se plantean realizar algún proyecto en donde plasmen su experiencia. Ayer que hacíamos las pruebas también junto con Demian, veíamos que Demian desde su labor fotoperiodística está haciendo registro en la ciudad de Querétaro de cómo se ha dado el proceso incluso dentro de los hospitales en la ciudad, ¿no? Entonces, no sé si en algún momento se han planteado ambos poder contarlo desde su experiencia o desde este trabajo que ya están realizando. Ya, en lo personal no, la situación, digamos, en cuanto al virus, no me interesa trabajarlo. Me interesa más, por ejemplo, la situación que se está viviendo, estas situaciones que se están viviendo eh, a partir, por ejemplo, de la casa, ¿no? Como estas nuevas sensaciones que también la gente está conociendo, el quedarse 24/7 en la casa con el marido, con los hijos, los sobrinos, están conociendo y reconociendo cosas. Eso es lo que a mí me interesa trabajarlo, ¿no? Por ejemplo, esta cosa también de darme cuenta la cantidad de basura que se genera o que uno mismo genera y que hoy en día ya aumentó por esta paranoia colectiva que se generó, ¿no? Las compras masivas, ¿no? ¿Cuántos empaquetados o sea, si ahorita vamos a nuestro refrigerador, y hacemos un análisis de cuánto hay ahí de basura, pues ya ahí por lo menos ya hay un ejercicio que les invito a que lo chequen, ¿no? Y también, sobre todo, qué puedo generar o cómo puedo hacer yo para evitar ya generar como todo esto, ¿no? Ahí invito a las empresas refresqueras que, obvio, sus botellitas de plástico ya las anulen. Quien quiera su refresquito, pues que vaya con su botellita de vidrio. Digo, o sea, es simplemente, como les decía, echarnos un clavado en nuestro baúl histórico. O sea, antes cómo vendían la carne envuelta en papel estraza o en papel, en hoja de plátano. La leche la vendían a granel. O sea, hay muchas cosas que pues ya nos van a afectar incluso hasta más, ¿no? La alimentación, esta cosa psíquica que se está viviendo, los estreses colectivos, ¿no? El que prohíban el alcohol, hay una cosa también que dices, ¿qué está pasando, no? Que neta que quieren que entre nosotros mismos nos matemos, o no sé, o sea, son como todas estas situaciones que van en torno la cosita esta, ¿no? Ay. Demian, ¿te gustaría comentarnos algo? Por supuesto, sí, me repite no, es cierto. La verdad es que esta nueva pandemia de la que no estamos preparados nos posibilita reflexionar qué estamos haciendo como sociedad y qué estamos haciendo desde lo individual en la familia. Es decir, para todos aquellos que sí están guardando la pandemia, la cuarentena por la pandemia, debe de generarles una reflexión de hacia dónde está caminando la familia, porque es una convivencia, como bien decía Santo Miguelito, de 24/7, y el mantener una relación 24/7 con una o muchas personas es una forma, más bien es una parte clave de la convivencia social.
Pero el COVID no solamente hay que analizarlo desde lo social, desde lo económico, sino más bien como una sola apuesta, sino más bien hay que aprender a verlo desde todas las aristas, desde los cambios de hábito que tienen que ver con la convivencia masiva, desde la salud pública, desde la salud personal, desde la higiene, desde cómo administro la economía, desde cómo administro también la basura, incluso, como bien mencionaba Santo Miguelito, ¿no? Y tiene razón, ¿cuánto desechable no nos llega a la casa porque pedimos vía Uber Eats, ¿no? Se me ocurre. O cómo ver la pandemia desde la política, ¿no? A mí me parece que pudo haber sido un punto de convergencia interesantísimo ver a los partidos políticos unidos por una causa que era la salud pública y ha ocurrido todo lo contrario. Cada partido, cada personaje que sale a cuadro, lo que hace es jalar agua para su molino. Y ha polarizado. Si de por sí ya la sociedad estaba polarizada por las últimas 4 elecciones de presidencia de la República o 5 propuestas de presidencia, en este momento era el momento clave para sentarse todos y decir, vamos a hacer una operación cicatriz y vamos a trabajar todos en conjunto y el año que entra nos vemos en las elecciones a ver cómo nos va. Pero no ha ocurrido así. Lo que ha ocurrido es que cada partido está jalando importantes bocanadas de aire para ver quién infla más su estómago y grita más fuerte que el que está enfrente no lo está haciendo bien. Hubo una publicación bien interesante del senador Juan José Jiménez, en donde le hacía un reclamo al gobernador, ¿no? Si uno le cambia los nombres, ajusta perfectamente para cada uno de los gobernadores, diputados, senadores, para todos queda muy bien ese mensaje que es ya no salgan tanto a cuadro y que dejen trabajar a los médicos, ¿no? Me parece que en política es el gran desastre, la gran pandemia para mí, creo que desde el punto de vista de partidos, no de personas que están en los poderes, sino de partidos, me parece que no supieron tener un acercamiento con la sociedad y la están polarizando y la seguirán polarizando. Me parece que es grave eso. No solamente en México, ojo, en España lo acabamos de ver hace una semana, personas que están a favor de un partido conservador salen a la calle, rompen la cuarentena y hacen estas manifestaciones en contra del presidente español, ¿no? Lo acabamos de ver en los medios internacionales hace escasos días, en serio. Y a mí me parece que no es el momento para hacer política. Hay que estar pendientes de la salud pública, ¿no? Porque además están muriendo sus votantes, ¿no? O sea, las paradojas. Pero bueno, por ahí. Creo que por ahí tendría que ser mi comentario sobre el COVID. Ah, bueno, ¿y qué propuestas estamos haciendo? La verdad es que en lo personal no he parado. Yo sí soy de los que ha roto la cuarentena, pero por razones laborales, es decir, hay un compromiso ahí por generar historias a partir de lo que se cuenta, de lo que sucede, de lo que está pasando frente a la historia de nosotros, que son las cosas del Hospital General, ¿no? Y he podido tener algunas inversiones al hospital, he podido documentar cosas que han ocurrido al interior y en dónde van a parar las fotos todavía no lo sé. Sin embargo, me parece que podríamos
considerar que hay otros proyectos alternos. Hace escasos días me comuniqué con un vecino de Santo Miguelito, que es un caricaturista de Milenio, que también vive ahí en Cholula, Moret, y que además de que es buen amigo mío, se nos ocurrió un proyectito que tiene que ver con foto y monitos. Entonces, y esto tiene que ver, sí, con el COVID, ¿no? O con la pandemia, o con la sociedad frente a la pandemia. Yo he estado haciendo monitos, he estado haciendo algunos sketches que publico en mi Instagram. Son pocos, realmente son poquitos. Si son 10, son muchos, pero pretendo ir documentando también a través del sketch, porque es otra manera también de abordar el tema de la pandemia. Pero digamos que mi fuerte ahorita será la fotografía, porque además ir a hacer un sketch a un lugar tan peligroso es triplemente peligroso. Es por ello que para abordar estos lugares hay que llegar con muchas precauciones. Hay una más en el chat, es para ambos. Dice, ¿cómo su arte ha influido en la percepción que tienen las personas de ustedes? Es decir, las fantasías que se generan a partir de conocer su arte de ustedes como personas. Ups. Bueno, pues en mi caso, como les decía, desde lo familiar, ¿no? Por ejemplo, hay un eje, cuando mi mamá me ayuda, por ejemplo, a mucho de mi chamba, por ejemplo, no sé, ella cuando teje es así súper perfeccionista, ¿no? Entonces, si se llega a equivocar en 2 cadenas, aunque ya haya dado, en este caso, 8 vueltas, lo que hace es deshacerlo. Y conmigo ha cambiado un poquito esa dinámica, ¿no? De romper como su perfección técnica, ¿no? Porque le digo, para mí ni se nota, dice, pero para mí sí, y yo sé que otras personas lo van a ver. Entonces ahí cuando es como romperle esa cosita y hacerle entender de no, a ver, lo que estás haciendo, también me interesa la cosa del error, porque es parte también fundamental de la obra, ¿no? Eso le dan, lo vuelve más natural, ya no es como esta cosa industrial, ni, ¿saben? Como sí, se nota la mano del hombre, la mujer, del individuo haciéndolo, ¿no? Por eso a mí es algo que me ha interesado siempre, incluso hasta cuando doy talleres, por ejemplo, de bordado, mis retos, o el inicio de mi reto era cómo le cambio el chip a una persona que tiene años bordando, ¿no? Porque incluso a mis talleres han llegado personas que se saben 80,000 técnicas y más. Pero el hecho de esto, de cambiarles el chip, de entender el error como una posibilidad, ya, ahí siento que ya hay una ingerí en algo, ¿no? Y bueno, así ha sido desde mi chamba. También mi mamá, incluso cuando ella borda, y ya veo que empieza a meter sombras, o ya hay como hay un análisis más hacia lo visual, digo, ahí, digo, no, me pongo mi sombrerito y es como gracias a mí porque pues es una influencia cercana, ¿no? Y si quieres, Demian, aprovechando que si nos quieres comentar algo al respecto, también podrías mostrarnos las imágenes que por ahí se nos quedaron pendientes y vamos, aprovechamos de una vez que vas a comentarnos algo. Correcto, sí. Empezaré por una anécdota. ¿Cómo han influido mis trabajos periodísticos en los espectadores? Les cuento 2 anécdotas rapidísimas. Una, hace muchos años hice un reportaje de los baloneros de San Miguelito, esta comunidad que se dedicaba a hacer balones de fútbol, peras, y estos sacos de box.
había los años 80, finales de los 70 hasta los 80 y a mediados de los 90, un gran auge en esta comunidad. El problema es que creció la industria para aquel lado y absorbió, digamos, a las personas que querían ganar mejores sueldos o por lo menos tener mejores prestaciones. Y fueron abandonando la tradición de la fabricación de los balones. Yo hice un reportaje que se publicó en una galería de Proceso Foto. Y a los 2 o 3 días que se publicó, una persona de Los Ángeles, California, contactó con la gente de la editorial, me contactaron a mí para que yo fuera el puente de este inversionista con los baloneros. Al día siguiente que se publicó en Querétaro, también que se fue en portada, por cierto, del diario de Querétaro, al día siguiente el equipo de fútbol Gallos Blancos declara que va a apoyar a la industria artesanal de los baloneros, ¿no? Entonces creo que reportajes como han influido, por lo menos para visibilizar a los creadores o a los artesanos. El hecho de hacer coberturas periodísticas que tienen que ver con las comunidades, con las diversidades, también posibilita visibilizarlos, y cuando los visibilizamos están presentes, y cuando los publicamos están más que presentes. Aprovecho entonces el pretexto para compartir algunas imágenes en donde nos habíamos quedado. ¿Les parece bien? Sí. Sí. Nomás que ahora a ver que jale esta cosa porque... diversidades, aquí está. Listo. Yo voy a voltear la pantalla. Ahí nos vemos. Ah, ya, es que no veía. Ya. Ahí está Sí, la pantalla sí se ve. completa. Sí, se ve. Perfecto. Sí. Estas piezas son de las marchas de la diversidad que han ocurrido en la ciudad de Querétaro. No están ordenadas, es decir, las imágenes no aparecerán cronológicamente, pero me parece que son unos documentos al paso del tiempo que son importantes, ¿no? Últimamente ya no se usan los coches en esta como parade, ¿no? de fiesta, pero es bien interesante ver a la comunidad en estas marchas, ¿no? Me preguntaban la agencia en Reuters si teníamos el permiso de publicar estas imágenes. Les dije que por supuesto, pues que además pertenecían estaban tomadas en un espacio público, en una manifestación pública, ¿no? Y bueno, pues conforme van avanzando los tiempos, creo que me van saliendo mejor las fotos. Estas son de un concurso, creo que este es el primero que hice de Nuestra Señorita Gay, y pues me hice algunos permisos como unos autorretratos, por ejemplo esta, ¿no? El hecho de poder abordar desde lo íntimo en la preparación de un festival, bueno, pues es interesantísimo. Esta foto es muy cotorra, porque las 3 personas que aparecemos aquí son el primero y el segundo lugar. Y creo que no podemos ver la foto. Sí, no. ¿Ahí se ve? No. No, se quedó como con la chilindrina. Ah, se sigue. A ver, déjenme regreso entonces. Y echándoles un rollo. Ahí está ya. Ok, veamos entonces. ¿Ahí se ven? Sí. Me regreso entonces. Estas son fotos de los preparativos del concurso.
las concursantes están arreglando, todas, y bueno, les decía que estos son de algunos de los permisos que me permití. Y esta foto, les decía que es muy cotorra porque aparecemos las tres personas, que son el primero y el segundo lugar. Jamás me lo hubiera imaginado que quedaran que iban a ser las ganadoras, pero y la persona que aparece a mi lado izquierdo, es decir, del lado izquierdo de la foto, conforme la vamos viendo, tuvo que salir a escondidas porque no les gustó a las demás concursantes que haya ganado. Fue complicado ese. Sí, fue muy complicado ese concurso. Mis amigas trans son. Uy. No, bueno. Y bueno, pues el hecho de hacer coberturas serias te abre espacios. Y estos espacios te los ganas con trabajos serios. Este retrato de Maffer y Mapo, además tiene una jiribilla visual que la hice a propósito. Justo en el momento del beso, decido encuadrar también al personaje que está en el cuadro de atrás, que es del que te leen la famosa epístola cuando te casas, epístola de... Ay, no se ven las... Ok, ¿qué pasa si... Y si las vemos, digamos, ahí se alcanzan a ver. Se ven igual, creo. Ahí se ven. No. Bueno, regresaré aquí. Se ve la carpeta, pero con las imágenes en pequeño. Ok, entonces hagamos esa carpeta. ¿Qué pasa si la amplío así? ¿Se ve mejor? Sí, listísimo. Okay. Bien, partamos de ahí entonces. Pues esta foto es mañosa porque está encuadrado a Melchor Ocampo, del que te hacen esta lectura, que te lo leyeran todavía en el siglo XX, y por eso es que decidí encuadrarlo como una forma de afrentarlo y decirle, señor Ocampo se la peló, ¿no? Fue una propuesta visual mía. Entonces, bueno, pues además esta fotografía es significativa, histórica, porque es la primera pareja reconocida legalmente en el estado de Querétaro. Habrá muchas parejas ahora ya casándose, una tendrá su importancia histórica y para ellos tendrá que se titula Homenaje a Marinetti, ¿no? Pintador del futurismo, ¿no? Entonces, por eso tiene toda esta serie de imágenes con rotación, con movimiento, con una bailarina que además es amiga mía, amiga de la familia, Claudia Herrera, que es coreógrafa. Me iré un poquito rápido también para no cansar a la audiencia. Esta serie también es otro homenaje a uno de mis artistas favoritos, que es Marcel Duchamp. Entonces utilizo piezas de él, me apropio de sus piezas, así como él hacía con los ready-mades, y me apropio de sus piezas para utilizar el cuerpo como pantalla y hacer mi propuesta personal, ¿no? Y ya las fotos que siguen, que es una serie que se llama Intimidades, es una serie que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Este sí es un ensayo más largo, no lo he concluido todavía, pero estas fotos deben de empezar a hacerse como hace 10 años y todavía no decido concluirlo, pero yo creo que ya tengo que ir cerrando porque si no me voy a hacer viejito y nunca lo voy a terminar.
Es un ensayo que tiene que ver con la observación del cuerpo, con el aseo, con la higiene y jugar también con un poco de, con esta idea de que todos debemos higienizarnos en algún momento, ¿no? Y coincidentemente tiene que ver con esta cosa de la higiene tan de moda en la época de ahora, ¿no? Y este es un trabajo que es de estudio también, que tiene que ver con una apuesta por homenajear a las mujeres que han sobrevivido al cáncer de mama. Entonces decidimos hacer un trabajo fotográfico con la asociación MUCAM. Y yo pensé sinceramente que no se iban a dejar retratar, y la verdad es que me llevé la gran sorpresa de que durante algunos meses, todos los lunes y en alguna ocasión hasta los miércoles, acudían las señoras que pertenecen a esta asociación a tomarse una foto en el estudio, y fue una experiencia en verdad fuertísima. Estas fotos estuvieron expuestas en la Alameda de aquí de la ciudad de Querétaro. Y bueno, ¿qué estoy haciendo también relativamente con el tema de la pandemia? En los ratos libres estoy haciendo estas deconstrucciones de fotos que habían quedado archivadas y que decidí regresarlas a la vida a manera de collages o de deconstrucciones. Y esta es una serie nueva que estoy haciendo ahora. Todavía no tiene título, pero la verdad es que me he divertido mucho regresando a los archivos a explorar qué puedo hacer con ellos, y ya han salido cosas bastante interesantes. Y listo. Creo que es lo último, lo más reciente que tengo por ahí. Muy bien, muchas gracias, Demian. La verdad es que es muy inspirador poder ver el trabajo de ambos, poder ver también cómo su trabajo ha transitado en el tiempo, ¿no? Cómo han podido desarrollar diferentes proyectos. Y pues bueno, creo que para concluir con esta charla, solamente nos queda pues agradecerles a ambos, a Santo Miguelito, a Demian Chávez por acompañarnos. El día de hoy concluimos con nuestras actividades del encuentro sobre diversidades y disidencias sexuales. Esperamos en verdad que podamos en breve, posiblemente el siguiente año, tener una exposición como ya estaba planeada con ustedes, en donde podamos ver físicamente su obra y su trabajo. Entonces, bueno, no sé, ¿algún último comentario por parte de ambos? Pues muchas gracias. Dejar de tener miedo, no tener miedo y pues sonreír siempre ya y hablarnos bonito. Gracias. Híjole, pues que sigan leyendo, que aprovechemos el tiempo para leer poesía, leer cuento, leer ensayo. Creo que es una de las mejores formas de nutrir al alma, a la persona, y en la medida de que podamos compartir también estas lecturas y compartirlo con las personas que están a nuestro alrededor, es bien interesante. La lectura nos abre horizontes diferentes que muchas veces ni la misma foto nos da. La foto es una estampa que se te queda al frente, y la lectura echa mano de la imaginación. Y cuando nosotros imaginamos y empezamos a crear atmósferas o universos nuevos, estamos haciendo arte. Y entonces, bueno, pues
invitar a las personas, a todas y a todos los que nos escuchan y ven, pues que compartan las lecturas, ¿no? Eso es muy importante, que dejemos un poquito las redes descansar tantito. Y también es importante que compren obra, por favor. Ah, sí, eso es mejor todavía. Si ustedes pueden adquirir una pieza de Santo Miguelito, por favor, háganlo. De todos, del artista que más les guste, pero Sí, y aunque no les guste, también apóyenlo. Conviértanse en coleccionistas. Eso, Sí. eso en futuro es una muy buena inversión, ¿eh? Uh-huh. Sí, sin duda. Pues hay que apoyar a los artistas locales, ¿no? Es importantísimo. Eso. Compre lo hecho en México, que está bien hecho. Claro. Muy bien, pues bueno, muchas gracias. Les agradecemos también a todas y todos que nos acompañaron y que nos permanecieron con nosotros durante todo este conversatorio. Así que bueno, lo damos por concluido. Muchas gracias, cuídense mucho y seguimos en contacto.